¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Vamos a hablar de las últimas decisiones económicas que se han tomado a nivel nacional y que tienen impacto sobre todo en los ahorristas, ¿no? En el principal instrumento que usan los argentinos para ahorrar, que es el plazo fijo, y que nuevamente ha visto reducida la tasa por disposición del Banco Central. Hoy mismo los bancos privados y públicos están determinando nuevas tasas que van a rondar en torno al 50% anual, es decir, muy por debajo del índice inflacionario actual. Pierde mucho quien pone hoy un plazo fijo a 30 días, excepto el plazo fijo UVA, que sigue existiendo, pero que requiere como condición dejarlo 180 días. En la columna de los viernes, la columna económica de los viernes de Carlos Segiaro, economista y analista de mercado, Segiaro es además director ejecutivo del Banco de Córdoba, hablamos de este tema, de la decisión, del porqué de la decisión de seguir reduciendo los plazos fijos, las tasas de los plazos fijos, pero además dice Segiaro que la historia no termina ahí, que no es el piso, el 50% de interés anual, sino que se va a seguir perforando esa cifra, que los plazos fijos van a rendir todavía menos. Escuchamos lo que nos decía Segiaro con respecto a ese tema. Una cosa es mirar hacia atrás la inflación y otra cosa es mirarla hacia adelante. Y acá es donde empezamos a mirar las expectativas, no solo las del Banco Central, sino las del sistema. En realidad, contextualicemos de la siguiente manera. El gobierno argentino, entre sus ejes de política económica, está la desregulación de los mercados. Es uno de los ejes de la política económica del actual gobierno, que está plasmado en el DNU y también en parte de la ley Ómnibus que se está discutiendo por estas horas en el Congreso. Ahora, es desregulación de los mercados y eso incluye, por supuesto, el sistema financiero. La desregulación del sistema financiero en realidad no la decide el DNU, la decide el Banco Central de la República Argentina y arrancó, te diría, hace 2 meses atrás con la eliminación de ciertas normativas. Pensaba que a comienzos de este año un plazo fijo tenía que pagar, los bancos tenían que pagar 110% de tasa nominal anual de plazo fijo. No porque tuvieran ganas, sino en realidad porque estaban normatizados así por el Banco Central. Bueno, hoy estamos ya en un proceso de desregulación del sistema financiero a partir de las decisiones que va tomando progresivamente el Banco Central y eso incluye la desregulación de las tasas. No obstante lo cual, hay una tasa de referencia en el sistema, que se llama la tasa de política monetaria, que es la tasa de los pases, que es un instrumento que utiliza el Banco Central para regular su relación con los bancos comerciales. Los pases no están al alcance de las empresas, de los ahorristas, etc. Lo que se definió ayer fue una baja adicional de los pases. Cuando empezó la desregulación hace 2 meses atrás, esa tasa estaba en el 100%, la bajaron al 80%, después la bajaron al 70% y ayer al 60%. Eso hace que los bancos modifiquen todas las tasas de interés del sistema, tanto las tasas activas y pasivas, porque tienen que empezar entonces a acomodar el conjunto de las tasas de interés a esa tasa de referencia. Hoy por la mañana los bancos van a modificar las tasas de interés de los plazos fijos en torno probablemente al 50%. En torno probablemente al 50%. Y vos me dirás, ¿por qué probablemente? Porque acá empieza también una competencia entre los bancos que no habíamos visto en mucho tiempo y que tiene que ver con el proceso de regulación en parte, pero también tiene que ver con un gobierno argentino que busca el equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque si tenemos un gobierno con mucho déficit, se transforma en una aspiradora de los recursos del sistema financiero y lo que vimos en los últimos años fue que los bancos le prestaban básicamente plata al gobierno argentino y también los gobiernos provinciales, pero digamos, dirigían el dinero hacia el Estado. Las LELIC famosas, digamos, eran parte de ese esquema. Si miramos hacia adelante y decimos, bueno, el gobierno argentino consigue el equilibrio fiscal, entonces va a ser un demandante mucho menor de recursos de parte de los bancos y entonces los bancos tienen que salir a buscar clientes. Claro. Porque el Estado era un cliente casi cautivo, digamos. Entonces, a partir de ahora empieza claramente una competencia entre los bancos, lo cual va a hacer reducir lo que se llama el spread bancario. Es decir, la diferencia entre las tasas activas y pasivas se va a ir reduciendo progresivamente
como resultado de la competencia entre los bancos al salir a buscar a los clientes. Ahora, alguien dirá, bueno, pero entonces la tasa del plazo fijo queda en el 50% y empieza una competencia por las tasas activas, que es un tema menor, porque hay tasas activas que están por debajo de ese valor, realmente. Hay bancos que están saliendo con tasas al 38, al 35% para algunos formatos, digamos, como capital de trabajo para las empresas, etcétera, canje de cheques. Bueno, ahora, la película sigue. Este es el otro punto. Claro. La inflación de abril probablemente sea de un dígito, ¿te acuerdas? Lo hemos hablado en otras oportunidades, es probable que sí. Y si la política económica continúa en esta dirección, es decir, apertura económica, desregulación de los mercados, equilibrio fiscal en un contexto recesivo, también hemos compartido la idea de que la inflación por septiembre, octubre, tal vez esté en el 2%, en el 3%. Esto es altamente probable. Con lo cual, es también altamente probable que el Banco Central, que ayer puso la tasa de referencia del sistema en el 60%, la siga bajando. Es decir, no sería un Es lo más piso. probable, es lo más probable que ocurra. Que esa tasa siga bajando el mes que viene o dentro de 40 días. El Banco Central va a ir monitoreando lo que ocurre con la inflación y en ese punto va a ir bajando la tasa. Entonces, vos decías hace un comienzo, bueno, pero la tasa de un plazo fijo al 50% se sitúa por debajo de la inflación pasada. Claro. Pero si miro hacia adelante, probablemente no, o esté en sintonía con eso. De tal manera que es cierto que alguien me va a decir hoy, bueno, entonces me conviene tomar un crédito ahora o dentro de 4 meses. Y dentro de 4 meses, la tasa va a ser más baja. Los bancos en realidad van a empezar a modificar su pauta y entonces van a empezar a prestar dinero ya no en función de una tasa fija probablemente, sino en función de una tasa variable como la Barlar. De tal manera que vamos a un proceso muy interesante de cara a los próximos meses, donde la foto no es la película, sino que efectivamente lo más probable que ocurra es que veamos un proceso de descompresión de las tasas de interés, tanto las tasas activas como las pasivas, durante los próximos meses. Ahora alguien dirá, bueno, pero la película al final ¿a dónde va? Y acá hay cosas importantes también que expresan el debate en torno al tema inflacionario. ¿Por qué? Porque si el sistema financiero va en la dirección que se supone bajo la lógica, bajo la dinámica que se está generando en la política económica, no te digo dentro de 2 meses, pero sí probablemente antes del fin de año o al año que viene, nos vamos a encontrar con un sistema financiero funcionando de manera parecida a la década del 90, en la época de Menem y Cavallo, con tasas de interés bajas, pero positivas frente a la inflación. Ayer un empresario me recordaba, me decía, y yo tomé, me acuerdo, en la década del 90 un crédito al 12%, pero era un 12% sin inflación y con la ley de convertibilidad. O sea que era un 12% en dólares. Era un masazo, en realidad. Era una tasa casi impagable, te diría. De tal manera que en las bajas de tasas, con baja de tasa de inflación, van conduciendo al sistema financiero, van a ir conduciendo probablemente a un escenario de tasas de interés claramente más bajas, pero positivas frente a la inflación. Y eso va a hacer entonces que un empresario tenga que ser muy cuidadoso, como tenía que hacerlo en la década del 90 al tomar un crédito, porque va a tener que tener en claro que al tomar ese crédito tiene que usar esa plata para algo que le dé una rentabilidad que esté por arriba de la tasa de interés, Claro. como ocurre en cualquier lugar del mundo, pero como no ocurrió en la Argentina durante muchos años con tasas de interés negativas de crédito que se pagaban solos. Entonces, en ese plano también hay otra cosa a nivel empresario que es muy, muy importante. Porque cuando uno mira los balances de muchas empresas en la Argentina, se encuentra con que hay balances que dan en positivo, con rentabilidad, con ganancias, pero uno se da cuenta al mirar, explorar el balance, que una parte sustancial de esa ganancia fue el resultado del manejo financiero, no del movimiento operativo de la empresa. Claro. Y esto es una advertencia importante para muchas empresas de cara al año que viene, porque si la inflación se va reduciendo y las tasas de interés se van acomodando, como acabamos de plantear,
quiere decir que el manejo financiero va a dejar de ser una pieza clave de la rentabilidad de muchas empresas. Y entonces es probable que, como ocurrió en la década del 90, muchas empresas se encuentren con que se le diluye ese manejo financiero y se encuentran con que la empresa no tiene ni la escala ni la tecnología para competir en el mercado. Esto va a pasar, ya, pero que eso es adivino. No, no, no. Acá estamos hablando de que la economía argentina está definida hoy bajo una política económica que tiene un formato muy parecido al de la década del 90 y por lo tanto hay ciertas lógicas en el análisis que uno puede anticipar, entre ellas esta. Y por supuesto que es un tema fuertísimo, es un tema muy fuerte porque es probable que muchas empresas el año que viene se encuentren con que sin el manejo financiero que han tenido a lo largo de estos años, la empresa no es viable por no tener la escala y la tecnología que corresponde para sostenerse en el mercado. En la década del 90 esto ocurrió y generó la desaparición de miles de empresas y un proceso de concentración. Y esto es probable que sea la hoja de ruta que tengamos que mirar de cara al próximo año. Carlos, empieza a haber presiones en el sentido de y cambiario, digamos, de que hay un retraso en el valor del dólar y por lo tanto debe haber un reacomodamiento. Hay muchas versiones en los últimos días de que, por ejemplo, los productores guardarían todo lo que podrían en la cosecha o están retrasando la liquidación esperando un dólar más alto. Hay un proceso de atraso cambiario evidente. El mercado esperaba, y no solo el mercado, digamos, todo indicaba que el ministro de Economía iba a empezar en abril a modificar la pauta devaluatoria, abandonando la pauta devaluatoria del 2% mensual, y que en abril íbamos a empezar a ver una pauta devaluatoria del 6, del 7, del 8%, acompañando la inflación que uno supone nos íbamos a encontrar en abril. Por decisión del presidente de la Nación, esto no ha ocurrido, a contramano de lo que pensaba su ministro, a contramano de lo que está sugiriendo el Fondo Monetario e incluso economistas que el propio presidente reconoce como Domingo Cavallo, que están diciendo que hay que acelerar la pauta evaluatoria. Es muy llamativo esto, sinceramente, llama la atención, y es cierto que la decisión del presidente está empezando a generar algún nivel de atraso cambiario que es preocupante porque pone en riesgo la competitividad de las exportaciones argentinas. Ahora, de ahí a decir que en función de eso los productores no van a liquidar los granos, hay un trayecto que no comparto, porque en realidad hay una parte sustancial de los productores agrícolas particularmente que viene arrastrando deudas muy importantes. Y a nivel comercial, fundamentalmente, no te diría a nivel bancario, pero sí a nivel comercial. Y toda la cadena comercial del sector agrícola tiene desde el año pasado, tuvo una sequía muy fuerte, entonces un proceso de endeudamiento, de tal manera que un productor, algunos podrán decir yo me siento arriba de los granos, esperar, pero creo que muchos no tienen esa posibilidad porque sale a la calle y en la puerta lo están esperando 10 que le quieren cobrar. Entonces, en mayo uno ve muchos vencimientos, no solo de cheques, sino de compromisos a nivel comercial. Creo que muchos productores no van a tener la posibilidad de sentarse sobre los granos porque tienen que afrontar esos compromisos. Ahora, en ese punto, la Bolsa de Córdoba, por ejemplo, dijo hace un mes atrás que la expectativa es que para junio el 50% del maíz y de la soja estén vendidos. A nivel de los productores. Ahora, una cosa es los productores, muchos de los cuales no pueden sentarse arriba de los granos, y otra cosa son los exportadores. Porque en realidad los exportadores a veces sí tienen, o generalmente tienen a veces la espalda para sentarse y dilatar una venta. Yo imagino que cuando uno está pensando en eso, fíjate cómo entra en juego lo mediático, ¿no es cierto? Los productores no van a vender. No, los que pueden hacer lobby para no vender son los exportadores, no los productores. Y ahí veremos en realidad, porque ahí la capacidad del lobby es fuerte, sin duda, ¿no? Y va a empezar, yo creo, en las próximas semanas, si el gobierno argentino no cambia de actitud, una presión fuerte, digamos, de parte de los exportadores para que el gobierno modifique la pauta evaluatoria. Creo que finalmente lo va a tener que hacer. Era Carlos Ejiaro, economista, analista de mercados, planteando el porqué de la baja de la tasa de los plazos fijos, una baja muy importante, están en el 50% anual ahora, y también
señalando que hay un retraso cambiario y que puede haber alguna conducta, más que nada de los exportadores, relacionadas con tratar de retener las exportaciones para generar alguna presión para que el gobierno devalúe.